La revolución industrial del siglo XIX impulsó un crecimiento de la clase media que se extendió hasta el siglo XX y que generó a su vez un mercado ávido de innovaciones. Después de varios siglos de utilizar las brújulas, los imanes se empezaron a usar en un variado abanico de nuevos inventos. Uno de los primeros y más revolucionarios fue el telégrafo. El telégrafo estaba fundamentado en la relación que existe entre magnetismo y electricidad. Un operador, ubicado en uno de los extremos, podía enviar una corriente eléctrica a través de un cable, activando en el extremo receptor el electroimán, que formaba un pivote. Su polo norte era entonces atraído por el polo sur del imán permanente instalado en el telégrafo. De esta forma el aparato se movía con cada clic del operador. Este modo de interferir en la atracción natural entre un electroimán y un imán permanente se utilizó en miles de aplicaciones, tales como timbres, teléfonos y altavoces. Sin embargo, la aplicación más importante fue conseguir que las cosas girasen: los motores eléctricos. Así, donde quiera que haya una maquinilla de afeitar, una batidora, una lavadora o una máquina en la cadena de producción de una fábrica, hay imanes permanentes y electroimanes. El magnetismo es algo fundamental en los motores eléctricos. ¿Cómo funciona? El motor utiliza la atracción de los polos opuestos y la repulsión de los polos iguales para hacer girar la armadura, que es lo que se mueve en el motor. Este motor tiene dos imanes permanentes. El electroimán es el rotor que se encuentra dentro. Aunque un aparato eléctrico no contenga imanes en su interior, estos están siempre presentes, puesto que el aparato necesita corriente eléctrica para funcionar, y la corriente eléctrica es posible gracias a los imanes y los electroimanes. Para convertir el movimiento mecánico, una turbina de viento, la fuerza del agua o el movimiento de un motor de gasolina en electricidad, necesitamos un campo magnético. Necesitamos generadores cuyo fundamento clave es el magnetismo. Los imanes juegan un papel crítico en los generadores que producen energía. Cuando el generador gira, los imanes pasan cerca de cables de cobre y debido al efecto Faraday, estos imanes están induciendo corriente en los cables de cobre, produciendo electricidad. El desarrollo de la industria eléctrica supuso un auge en el uso de imanes. Además, este desarrollo hizo que los imanes mejoraran y con ello la propia industria. El primer gran avance en la manufactura de los imanes se dio en 1900. Alnico. El nombre es la abreviación de una aleación de hierro que contiene otros tres metales adicionales: aluminio, níquel y cobalto. Los cuatro elementos se fundieron para producir imanes de calidad superior. Los imanes de Alnico tenían más poder en menor espacio. Estas piezas en particular aún no han sido magnetizadas. La corriente proviene del magnetizador. Contiene un grupo de capacitadores que almacenan electricidad. El material se sitúa dentro del contenedor, que es un electroimán conectado al magnetizador. Al apretar un botón se aplica durante unos milisegundos una descarga de electricidad de unos 100 voltios y el material queda magnetizado. El uso más dramático de los imanes de Alnico se dio quizás durante la Segunda Guerra Mundial. Los países del eje dieron el primer golpe en lo que acabaría convirtiéndose en una guerra magnética. El ejército alemán utilizó brújulas de agujas imantadas para posicionar minas submarinas que hundieron gran cantidad de barcos británicos. Cuando un barco de acero pasaba entre las minas, la aguja rotaba, accionando el mecanismo eléctrico que hacía estallar la bomba. Ya habéis leído en los periódicos sobre la última arma desarrollada por los alemanes. Rápidamente los aliados buscaron soluciones al problema. La guerra dio un giro cuando los aliados emplearon imanes de Alnico para crear campos magnéticos en tubos de vacío llamados magnetrones. Estos generaban microondas muy poderosas utilizadas por los sistemas aliados. Los países del eje no disponían de los materiales necesarios para fabricar imanes de Alnico, de manera que el magnetrón y el radar de los aliados resultaron letales para la marina y la aviación alemanas.
La segunda mitad del siglo XX sería definida como la era de la comunicación y la información, y los imanes jugaron un papel fundamental gracias a su versatilidad. En la posguerra, la televisión se convirtió en una realidad tras décadas de desarrollo. El flujo del rayo de electrones que pinta la imagen de la pantalla de televisión se genera con campos electromagnéticos. Años más tarde, los reproductores de vídeo se hicieron compañeros inseparables de la televisión, gracias de nuevo a los imanes y al material magnético. El motor del vídeo, como cualquier motor eléctrico, está hecho de imanes y electroimanes. El cabezal es un imán que toma la señal, y la cinta en sí es denominada magnética. El plástico, cubierto de millones de pequeños imanes, sirve como unidades de memoria para almacenar la información. Los ordenadores reducen toda la información a ceros y unos. Esto se traduce en nortes y sures en las minúsculas barras magnéticas incrustadas en cinta y disquetes. Ello hizo posible la era de los ordenadores. Esta misma tecnología también nos ha dado la tarjeta de crédito, que es una tira de cinta magnética. A medida que la tecnología iba encontrando aplicaciones nuevas y más útiles para los imanes, la industria magnética continuó desarrollando nuevos materiales. En 1950 se introdujo la ferrita, una nueva aleación que significó el primer paso hacia la reducción del tamaño de los motores y de los aparatos eléctricos. Debido a su bajo coste, la ferrita fue ampliamente aceptada y, lo que es más importante, sus propiedades magnéticas produjeron imanes más compactos que sus predecesores de alnico. El óxido de hierro en polvo se carga en tambores gigantes mezclado con otros compuestos y se muelen juntos hasta conseguir un polvo fino. Después, el material debe ser calentado. Esto es un silo tubular donde los materiales mezclados reaccionan juntos. Esta reacción se realiza a más de 1200 grados centígrados. En la presencia de un campo magnético, la prensa hidráulica robotizada comprime los materiales en la forma deseada. Hasta este punto, la unión es puramente mecánica. Si se cayera, simplemente se desharía. A continuación, las partes se introducen en un horno y se calientan otra vez a 1200 grados centígrados. Esto hace que las moléculas se unan, ocasionando que la pieza final se endurezca y tenga una consistencia uniforme. Después del pulido, los componentes están listos para ser magnetizados. Los imanes de ferrita se utilizan ampliamente incluso hoy en día, sobre todo cuando no se necesita mucho poder magnético y el presupuesto es bajo. De hecho, el imán de vuestro frigorífico será seguramente ferrita. Pero una nueva generación de imanes está ahora en su máximo apogeo. Las denominadas tierras raras son aleaciones de metales, normalmente cobalto, samario y hierro, neodimio, boro. Juntos tienen gran poder en un espacio reducido, 100 veces más potente que los primitivos imanes de hierro y acero. En esta tabla podemos comparar la fuerza magnética de los imanes de ferrita, cobalto, samario y de hierro, neodimio, boro. Los imanes de tierras raras, junto con los transistores, prepararon el camino hacia la era de la miniaturización, aunque no fue fácil llegar hasta ahí. Aún a pesar de resultar 100 veces más caros que utilizando un imán de ferrita, muchos procesos requerían de la miniaturización a toda costa. Por ejemplo, un audífono que antes se acomodaba detrás de la oreja, ahora cabe en el conducto auditivo. Este proceso de miniaturización fue el responsable de los pequeños auriculares de los aparatos de música portátiles y de los teléfonos móviles que caben en la palma de la mano. Pero quizás la innovación más impresionante producida gracias a los imanes de tierras raras fue la que vino con los ordenadores portátiles. Los imanes de tierras raras facilitaron la creación de discos duros en miniatura para el interior de los ordenadores portátiles. Los imanes tierras raras también hicieron posible aplicaciones para el automóvil impensables hasta poco antes, todas ellas funcionando con imanes operando en minúsculos motores. Al final es el consumidor y su demanda de productos más pequeños, más cómodos y más eficientes
los que han generado la variedad y el número de ingenios magnéticos que utilizamos hoy. Pero son los científicos los que dirigen la creación de nuevos superimanes. En el campus de la Universidad Estatal de Florida está el Laboratorio Nacional de Altos Campos Magnéticos. Aquí es donde nos debemos dirigir para saber sobre los imanes más grandes y poderosos del mundo. Su campo magnético es 1.000.000 de veces más fuerte que el de la Tierra. Constituye una herramienta muy importante para la investigación científica. Semejante campo magnético es resultado de la combinación del poder de un electroimán gigante y de un imán superconductor de nitrógeno y helio enfriados. El imán es tan poderoso que literalmente levita objetos que en principio no deberían reaccionar a un campo magnético. Esto es posible porque en el ámbito atómico todo reacciona con un imán. Cuando un elemento como el hierro es atraído, se llama paramagnético. El efecto contrario se denomina diamagnético. La fuerza de repulsión es más débil que la de atracción. Quizás la demostración más sorprendente que se puede realizar con el poder de este imán se da si utilizamos una rana ordinaria. Parece que la rana está dentro del agua, pero en realidad no es así. La fuerza del imán ha cancelado la fuerza de la gravedad y la rana está levitando. Aunque parezca increíble, esto es una pequeña muestra de lo que los científicos pueden hacer en este laboratorio. Muchos descubrimientos en mayúscula surgen aquí. Aunque puede que uno de los más importantes sea el descubrimiento del IRM, imagen de resonancia magnética, que ocurrió, para decirlo de alguna forma, cuando los científicos buscaban otra cosa. En los años 40 se descubrió que los campos magnéticos de cada átomo pueden ser seguidos y visualizados si se los estimula con otro conjunto de campos magnéticos, señales de radio en ese caso, que no son más que ondas electromagnéticas. Décadas después asistimos a un gran avance, pero no para el mundo de la física, sino para el de la medicina. Tras años de investigación y experimentación, el doctor Raymond Damadian y sus colaboradores inventaron la IRM, minúsculos imanes en el núcleo de nuestros átomos que pueden ser visualizados. Introduciendo el cuerpo humano en un gran imán, los imanes de los átomos se alinean con el campo magnético más fuerte. Si producimos un campo magnético alterno, podemos hacer que los núcleos de los átomos se muevan, y cuando se mueven, podemos detectar la señal. Cuando desactivamos el campo magnético que origina la moción, los momentos nucleares vuelven a su orientación original en el campo magnético e inducen un voltaje en el espiral detector, que será la señal que origina la imagen. La ciencia que utiliza campos magnéticos altos para probar la naturaleza de la materia comenzó en los años 40 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Bajo la supervisión del Dr. Francis Bitter, la doctora Carolina Ross continúa con esta tradición en el MIT, utilizando un imán que genera campos magnéticos altos para intentar hallar nuevos materiales que hagan que los ordenadores funcionen mejor. Este imán utiliza los mismos principios que la IRM para detectar si las características magnéticas de un material son apropiadas para almacenar datos en un nuevo formato. MMAA, memoria magnetorresistiva de acceso aleatorio, requerirá muchas pruebas, pero cuando la MMAA sea realidad, habrá valido la pena tanto esfuerzo y supondrá un triunfo tecnológico más para los imanes y el magnetismo. Físicos nucleares también están utilizando imanes para estudiar la materia, aunque sin ningún objetivo específico. Más bien se trata de resolver los misterios del universo jugando con electroimanes gigantes que guían las partículas nucleares a la velocidad de la luz.